palabra del Todopoderoso. Padre eterno Yahweh, aleluya, estamos contentos y agradecidos contigo porque entre millones y millones de personas te fijaste en nosotros siendo indignos, lo digo por mí. Padre, por favor, háblanos, queremos escucharte. ¿Quién no quiere escuchar tu voz, creador de los cielos y la tierra? Que amas, Abacadosh, a tu creación y que la sostienes. Oh, bendito Elohim de Israel, háblanos, por favor. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Muy bien, amados Ajim. Pues pueden ir abriendo su Biblia. Vamos a regresar a Génesis. Y pueden ir anotando en sus cuadernos Haftará, Parashá, bueno, más bien sería Parashá y Haftará, Lej Lejá. Lej Lejá. Lej Lejá. Aleluya. ¿Sí? Y vamos a empezar leyendo desde el capítulo 12. Abran su Biblia en Génesis. Génesis Bereshit, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? El nombre correcto del libro es Bereshit. Entonces, Génesis Bereshit, capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Y como cada parashá les comparto, este día vamos a estudiar la parashá Lej Lejá, que significa vete por ti mismo o vete solo. Es la número 3 de 54. Volvemos a empezar y qué bueno, bendito es Yahshua Mashiach, porque es una delicia estudiar la Torah. En la parashá Lej Lejá, vete por ti mismo o vete solo, es la número 3 de 54 parashot y abarca desde Génesis 12, verso 1, Génesis 12, verso 1 al 17, verso 27. Génesis 12, verso 1 al 17, 27. Y la conclusión, la Haftará, es Isaías 40, verso 27, hasta el capítulo 41, verso 16. Para los nuevecitos, la parashá es una porción de la Biblia. Hoy vamos a estudiar la porción de los capítulos de Génesis, del capítulo 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27. Sí, esa porción, esos capítulos los vamos a estudiar hoy. A esa porción se le conoce como parashá, porción parashá, y tiene un nombre en particular, Lej Lejá. ¿Sí? En esa parashá, en esta porción, se habla de Abraham, quien sería después Abraham. Y para poder ampliar nuestro conocimiento, vamos a buscar, en este caso en el libro de Isaías, en el capítulo 40 hasta el 41, verso 16, que ahí también se habla de Abraham. Entonces vamos a leer, vamos a estudiar en los primeros 5 libros de Moisés, por así decirlo, en el libro de Génesis sobre Abraham y también en el libro de Isaías sobre Abraham. Y como nosotros somos mesiánicos, también vamos a incluir preciosas citas del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. Ustedes lo han conocido como Nuevo Testamento. Vámonos despacito así porque hay muchos nuevecitos. Durante varios años, amados hermanos nuevecitos, amigos y amigas, hemos estudiado las parashot, las porciones, con nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, ¿sí? Hemos estudiado con él las parashot, las porciones, las haftarot, y también nuestro amado Roe nos dio, pueden buscarlo así, la Torá por el Roe, Dr. Javier Palacios Celorio. Nos dio los 5 libros de Moisés, verso por verso, capítulo por capítulo. Búsquenlos. Todo ese conocimiento les va a ayudar a comprender lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? También están en este canal de YouTube los comentarios de las parashot. Ustedes pueden escribir comentario parashá Lej Lejá y lo van a encontrar y está muy bonito. Así que vamos a empezar. En esta parashá, amados hermanos y hermanas, encontramos entre otros los siguientes puntos. ¿Sí? El primero es el llamado de Abraham, en este caso de Abraham, ¿sí? Porque todavía no él ha cambiado. El llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Punto que sigue. La hambruna en la tierra de Canaán. La hambruna en la tierra de Canaán. Punto que sigue. Abraham en Egipto. Abraham en Egipto. Punto que sigue. La separación de Lot. Punto que sigue, la guerra de los reyes. Punto que sigue, la promesa de un hijo.
punto que sigue, la señal del pacto, etcétera. Yo sé que me fui rápido, no se preocupen. Pueden regresarle al video o repasarlo cuando ya esté grabado en el canal de YouTube Shalom 132 para que así ustedes lo puedan hacer sus apuntes con calma. ¿Amén? Que si no, no nos da tiempo, amados. Hay mucho que estudiar. Aleluya. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño contexto. Recuerdan que hace 8 días estudiamos la parashá Noaj, la parashá Noé. ¿Quién se acuerda cómo era la pronunciación correcta de Noaj? ¿Noaj? No, era Noaj, ¿verdad? Sí, que significa Noé. ¿Y qué significa Noé? Cómodo, muy bien, sí estudiaron, sí se lo aprendieron. Aleluya. Bueno, después del diluvio, nosotros vimos que Noé salió con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y después la humanidad se desvió y crearon la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Después de haber sido la humanidad destruida, lo lógico o lo que debieran haber hecho era permanecer en el temor del Eterno. Pero no fue así. Desde el diluvio hasta Abraham pasaron 10 generaciones. 10 generaciones. Desde Noé hasta Abraham, 10 generaciones, lo que equivale a 290 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en estos 290 años, en estas 10 generaciones? Nuevamente la humanidad pecó, nuevamente la humanidad se reprobó, nuevamente hicieron cosas malas y muy terribles. Durante estas 10 generaciones apareció, por ejemplo, la guerra, ¿sí? Apareció la guerra, apareció el pecado en muchas formas. Ya había aparecido antes, sí, pero bueno, continuaron con cosas abominables como lo que después sucedería en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, ¿sí? Entonces, veamos que la humanidad, el corazón de la humanidad, nunca ha estado bien cimentado en el Eterno. La humanidad siempre ha buscado pecar, la humanidad siempre ha buscado hacer lo opuesto a lo que el Eterno manda. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado a hacer el mal. Su corazón está inclinado a hacer el mal. Sin embargo, Yahweh, Yahshua HaMashiach, siempre ha mantenido siervos escogidos que guardan su palabra, almas que le temen, línea bendita dentro de esta línea maldita. Y recuerden que no es que el Eterno, ciertamente hay predestinados, pero que el Eterno mande o diga quién va a guardar la Torá y quién no. No, eso es una decisión personal y eso se llama libre albedrío. Lamentablemente, la mayoría de las personas prefieren hacer lo malo, pero bueno, esa es decisión de cada quien. Tú estás aquí y yo estoy aquí para que aprendamos a hacer lo bueno, para aprender a guardar los mandamientos del Todopoderoso, Yahweh, Yahshua HaMashiach, y así poder agradarle. Vamos a empezar un poquito atrás de la parashá. Probablemente estemos en la misma hoja, en Génesis 11. En Génesis 11, verso 27, y vamos a leer hasta el 32 para entenderlo mejor. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces ahí podemos aprender que Taré era el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán engendró a Lot. Lot es el sobrino de Abraham. ¿Vamos bien hasta aquí? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca, de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí pareciera como que Taré fue el que tomó la iniciativa de salir. Sin embargo, nosotros lo vamos a entender mejor en estos versos que siguen, de Génesis 12 en adelante. Muchas veces has visto tú en las películas y demás, y está en la tradición, que Taré hacía ídolos para vendérselos a los paganos.
¿sí? Y que entonces, cansados de tanta idolatría y habiendo escuchado a Abraham la voz de Yahweh, decidieron apartarse, dejar atrás la idolatría. Y eso es bien importante que nosotros lo empecemos a reconocer para ver que en nosotros, descendientes de Abraham, no haya idolatría. Hay muchas personas que podrían pensar que la idolatría, eso de hacer monigotes de palo o de barro o de adorar un palo, ya quedó atrás, que la gente hoy tiene mucha educación y que ya no lo hace, pero es al revés. Realmente, entre más la humanidad crece en sus conocimientos seculares y se alejan de la Torá, más caen en idolatría. ¿Por qué? Porque aunque ahora no idolatran monigotes de barro, se idolatran a sí mismos, idolatran sus posesiones, idolatran su intelecto, su ego, idolatran a su familia. O sea, es decir, la idolatría no ha parado, simplemente se ha camuflajeado. Y además, la idolatría antigua está resurgiendo. Hay corrientes que se llaman, no lo busquen, por favor, no es algo que les vaya a dar un beneficio, que es el neopaganismo. Mucha gente está volviendo a estudiar toda la brujería, todos los conjuros y maldiciones que se hacían desde estos tiempos. Sí, aunque usted no lo crea. Muchas personas están buscando en volver a aprender cómo se llamaban todos los demonios, todos los dioses falsos, y por eso muchos están estudiando el libro de Enoc, del cual hablamos en la parasha pasada. No estudien el libro de Enoc, no estudien el libro de Enoc, porque mucha gente de ahí está empezando a aprenderse los nombres de los demonios y a empezar a estudiar cosas que no convienen, brujería tal cual, blanca, magia, negra, verde, blanca, roja, del color que quieran, ¿sí? Todo eso está ministrado en los temas de liberación demoníaca. Repásenlo, revísenlo. Si usted es nuevo y usted practicó algo de esto, haga arrepentimiento y estudie los libros de liberación demoníaca. La Torá existe desde el principio de la creación, es decir, Adán conoció Torá, ¿sí? ¿Y quién más conoció Torá? Sus hijos, ¿verdad? Amén, sí, Abel, Caín y después Set, que Caín no la guardara, bueno, eso ya es cosa de que él decidió así para su propio mal. Pero la Torá existía desde el principio, por eso Abel ofreció sacrificios. Amén, sí, no es algo que haya nacido, o sea, o que haya sido dado a través de Moisés nada más, no. La Torá existía desde el principio, por eso Abraham escuchó la voz de Yahweh, decidió seguirle para obedecer ¿qué? Su Torá, sus mandamientos. Abraham fue obediente en todo. Por eso Yahweh lo escogió, porque era agradable delante de él, ¿sí? Y le dio la tierra prometida. Ustedes pueden repasar en la Parashá Noaj, que estudiamos la semana pasada, cómo hallar gracia delante del Eterno, cómo ser agradables delante del Eterno, para que Él no solamente pedir bendición económica, o en este caso la tierra prometida, no, sino para poder recibir y tener comunión con Él, que es algo muy importante. Vamos a ver entonces aquí lo que les comentaba. ¿A quién llamó? ¿A Taré o a Abraham? Para que ustedes lo puedan ver. Vamos al libro de los Hechos, porque esa duda siempre está en los nuevecitos. Sí, parece como que no, es que fue Taré. No, es que fue Abraham. ¿A quién? Hechos 7. Hechos 7, verso 2. Vamos para allá. Amén. Dice aquí. Está hablando Esteban. Dice, varones hermanos y padres, oíd. El Elohim del esplendor apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces aquí ya queda más claro. El eterno Yahweh se le apareció a Abraham en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, antes de que saliera con su padre Taré a Harán. ¿Sí? Sí, vamos aquí. Entonces, ¿quién recibió la revelación? Abraham. ¿Quién se unió a la revelación? Taré. Muy bien, ¿sí? Entonces, Taré decidió apartarse de la idolatría. Abraham se apartó de toda esa nación idólatra para escuchar y para obedecer lo que había escuchado, que era la voz de Yahweh. Ciertamente Taré no pudo completar el viaje, pero es que el Eterno tiene control sobre todo. Nosotros bendecimos la memoria de Taré. Sin embargo, a veces el Eterno a sus siervos, a sus escogidos, los lleva por caminos solitarios, por caminos donde solamente puede estar Él. ¿Por qué? Porque el trato es personal.
Y lo podemos confirmar con esta parasha. Hoy no nos vamos a ir deteniendo verso por verso, porque sería algo muy hermoso, pero nos tomaría mucho tiempo. Abraham debía salir solo, por eso le dijo, vete de la casa de tu padre. Tal vez en ese momento, pues por amor, Abraham quiso llevar a Taré y quiso llevar a Lot, pero el mandamiento era apartarse completamente. ¿Por qué? Porque ciertamente Taré y Lot, aunque en su momento se arrepintieron, no estaban cimentados tal y como Abraham tenía que estarlo, y podrían serle una piedra de tropiezo. Entonces, por eso el Eterno muchas veces en una familia puede llamar a toda la familia, pero escoge solamente a uno. Y entonces a veces la familia tiene que entender eso y dejar que el siervo de Yahweh, que el Hijo del Eterno que está siendo llamado fuertemente, siga adelante y no serle piedra de tropiezo. Si tú ves que tu esposo o que tu hijo está bien consagrado y que se está dedicando al estudio de la Torá, que se está guardando en santidad, no le seas piedra de tropiezo, séle de bendición, anímalo, impúlsalo para que se esfuerce y tú esfuérzate junto con él. Tal vez la porción de cada uno sea diferente, pero al final el llamado lo tenemos todos. El llamado los tenemos todos. Siempre los siervos del Eterno han sido bendecidos con almas que los apoyan. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías, el escriba Baruch, en el caso de Elías, Eliseo, y después del Eliseo, los Eliseos era ayudado y bendecido por los hijos de los profetas. Entonces, veamos que siempre nosotros tenemos que ser de bendición. Aunque no tengamos la misma porción, tenemos que apoyar a los siervos del Eterno, apoyar a los hijos de Yahweh. ¿Amén? Muy bien. Vamos a regresar entonces a Génesis 12, a Génesis 12 en el verso 1 y vamos a leer el 2, el 1 y el 2. Génesis 12, verso del 1 al 2 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Aquí está, o sea, tenía que apartarse de todo. Abraham en su buen corazón quiso incluir a Taré, quiso incluir a Lot, pero veremos más adelante que el Eterno los hizo a un lado, porque el llamado era para Abraham. Aunque el Eterno llame a toda una familia y todos guarden Torá, tu llamado es personal. Y tú vas a tener que rendir cuentas sobre ese llamado, amado hermano, amada hermana. Si en una familia, miren, hoy sí, siempre los tengo, ¿verdad? Pero aquí están mis marcadores que, aleluya, estos fueron un regalo y que el Eterno bendiga a la persona que me los regaló. Amén. No digo nombres ni nada para que no se pierda la bendición. El Eterno llama a una familia. Aquí está la familia, ¿sí? Todos ellos guardan Torá, el papá, la mamá, los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno de ellos va a tener que rendir cuentas sobre cómo guarda la Torá, porque a lo mejor en esta familia de Kadoshim, pues todos guardan muy bien la Torá, entonces no va a haber ningún problema. Pero a lo mejor en esta familia no todos son Kadoshim. Papá y mamá guardan la Torá lo mejor que ellos pueden, se esfuerzan, estudian, oran, ayunan, etcétera, etcétera. La hija mayor o el hijo mayor también, pero los hijos menores no. Entonces, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Todos se van a ir al infierno porque ellos pequen? No. Cada uno de ellos tendrá que rendir cuentas sobre el llamado, sobre la invitación que le dio el Eterno para ser hijo de Él, para poder tener vida eterna. Por eso está escrito en la Torá, no pagará el padre por los pecados de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Esto solamente aplica cuando los hijos son mayores de 12 años, ¿sí? Porque ya después de los 12 años ya se les considera como el hijo del mandamiento o la hija del mandamiento. Así que mucho cuidado con los niños de 12 años hacia arriba. Ya ellos tienen que empezar a tener conciencia sobre su salvación y sobre el compromiso que tienen de guardar la Torá. Muy bien, continuemos entonces. El llamado de Abraham fue fuerte y claro, que representaba vete solo de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Si lo vemos un poquito con más calma, lo que le estaba diciendo Yahweh es, deja a tu familia, apártate de este mundo terrenal, de donde tú has vivido, y ve hacia la tierra celestial, porque aunque era un lugar físico, era dado por el cielo. Era un regalo directamente desde el cielo. Es lo mismo que Yahweh está haciendo contigo y conmigo, aunque nunca seremos iguales que Abraham.
Y eso lo vamos a ver adelante. Amén. En esta parashá vemos cómo, al igual que en esos tiempos, debemos aprender a distinguir la individualidad entre la multitud. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos parte de una familia, pero no somos toda la familia. Vivimos en comunidad, pero no somos toda la comunidad. Amén. Vamos a ver esta cita. Vamos a Mateo 9, verso 17. Vamos a Mateo 9, verso 17. Y nos vamos a gozar. Mateo 9, verso 17. Permítanme un momento. Amén. Ahí está, Mateo 9, verso 17. Dice, vamos, para tener el contexto completo desde el 16. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, cuando venimos a guardar la Torá, vamos a tomar los marcadores como ejemplo, cuando venimos a guardar la Torá, debemos dejar toda nuestra vida anterior atrás. No podemos guardar, no podemos conservar nada de nuestra vida pasada. Si tú antes en tu vida anterior te llevabas con tus vecinos y les ponías apodos, ellos te ponían apodos, si te llevabas con la gente, con el de las tortillas con el mecánico y demás, todo eso tienes que terminarlo. ¿Por qué? Porque no puede ser una criatura, una nueva creación, llamando por apodos y por haciéndole bromas a la gente como cuando eras antes. Ciertamente los Kadoshim nos reímos, pero tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio. No puedes seguir también hablando como hablabas antes. ¿En qué se notaría la diferencia? Abraham tuvo que dejar Ur de los Caldeos y toda esa idolatría y llegar a Canaán, donde ciertamente también había naciones idólatras. Y después llegó a Egipto, donde también eran idólatras. Pero Abraham no iba a llegar a platicarles de los ídolos de Canaán. Ah, mira, fíjate que en Canaán había este ídolo y servía para... No, Abraham dejó todo eso atrás y llegó a mostrarles quién es el Elohim de Israel. En la tradición oral verdadera, algunos historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, mencionan que cuando Abraham llegó a Canaán y después llegó a Egipto, les enseñó a los egipcios, por ejemplo, así lo dice, aritmética, les enseñó geometría, porque realmente quien es idólatra poco entiende de las cosas, porque por eso tienen multitud de dioses. ¿De dónde salió tanta sabiduría? Bueno, entre muchas otras cosas, Abraham les enseñó parte de la revelación para que ellos vieran la luz que estaba en él, porque así es en todos los siervos escogidos de Yahweh. No pueden contener la bendición. Ellos, los siervos del Eterno, tenemos que repartirla, que compartirla. Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos, amados Sahim? Dejamos todo atrás, ya dejaste esa forma de hablar, de pensar, esa forma de vestir, o sigues igual. Yo he sabido de personas que se dicen mesiánicas, que inclusive en algunas reuniones, por ejemplo, llegan y usan manga larga, ¿no? Usan manga larga, falda larga, holgada, y después, ya cuando se termina la reunión, se meten al baño y salen con blusas pegadas, de manga corta, con escotes. O también he sabido de personas, varones, que se dicen mesiánicos, que saliendo de donde se reúnen, saliendo del lugar donde dicen que van a estudiar Torah, siguen hablando y llevándose con la gente del mundo como cuando ellos estaban en el mundo. Siguen hablándose igual, siguen haciendo todo igual, para no entrar en detalles. ¿Ustedes creen, amados Sahim, que haya un cambio en ellos, que realmente se note el arrepentimiento? No, porque lo dice la Torah, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, el llamado de Abraham, vamos a decirlo así, de alguna manera nosotros fuimos llamados como Abraham en el sentido de dejar nuestra vida pasada y venir a seguir al Elohim de Israel. La pregunta para cada uno de nosotros es, a pesar de ese llamado que tú ya escuchaste en donde dijiste, sí, yo quiero seguir a Yahshua,
A pesar de eso, ¿sigues viviendo como siempre? ¿Sigues hablando como siempre? Si la respuesta es no, qué bueno, felicidades. Sigue adelante, porque quiere decir que ya estás cambiando, que el teshuvá que hiciste dio frutos, que el arrepentimiento que hiciste dio frutos, y eso se llaman frutos dignos de arrepentimiento. Ya pagaste lo que debías, ya restituiste, ya eres respetuoso, se nota que eres un hijo del Eterno. Pero si tú sigues hablando igual, viviendo igual, aunque dejaste Mesopotamia, es un decir, y ahora estás en Egipto, sigues estando lleno de idolatría. Ten cuidado, hermano, hermana, si es que te podemos llamar así, porque hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad del Padre. Si alguien que se dice mesiánico sigue viviendo igual, hablando igual, haciendo lo mismo, solamente se está engañando. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo te vas a exigir ser mejor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuando venga Yahshua? Cuando ya veas que de plano las cosas están horribles y caiga la primer bomba atómica porque van a caer, en ese momento te exigirás ser mejor. Para ese momento podría ya ser muy tarde. Vamos a Génesis 12, verso 10, y vamos a analizar otro punto muy interesante. Génesis 12, verso 10. Muy bien. En Génesis 12, verso 10 dice, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Muchas veces los que se dicen creyentes vienen a la Torá, ya lo hemos platicado, buscando una solución a sus problemas. Abraham sabemos que pues, no tenía un hijo, pero no siguió a Yahweh por no tener un hijo. Él siguió a Yahweh porque le escuchó, le amó y le quiso obedecer. ¡Qué tremendo! No de inmediato Abraham le dijo, oye, pues yo fíjate que quiero un hijo. No, vamos a repasar lo que es lo primero que le dijo del Eterno. Génesis 12, verso 1. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue lo primero. Y Abraham no de inmediato empezó, oye, bueno, sí, pero oye, un hijo. No. Dijo de inmediato el Eterno, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nunca le habló aquí Yahweh sobre exactamente que le fuera a dar un hijo. Le dijo que se dejara la casa de su padre, que se fuera a la tierra que le iba a mostrar, que iba a hacer de él una nación grande. Pero esto podía haber sido de muchas formas. Podía haber hecho a Abraham un rey. Sí, el rey de una nación, pero no fue así. Y te bendeciré. Económicamente, espiritualmente, podía haber muchas cosas. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Por todo lo que el Eterno ya le había dado de bendición en conocimiento, en sabiduría, en muchas cosas. Entonces, vamos a recapitular la idea. Abraham dejó todas las cosas, su vida atrás, por obedecer la voz de Yahweh y saber que lo iba a bendecir, pero no lo siguió por una bendición. Abraham no siguió a Yahweh para obtener lo que él quería. Abraham siguió a Yahweh porque tenía que hacerlo, porque le amaba. Ciertamente Yahweh le dio galardón, le estaba prometiendo un galardón, pero Abraham lo que él deseaba, lo que él anhelaba, no se lo mencionó, porque la importante era seguir a Yahweh por amor. Ahora, Abraham lo sigue, sale de Ur de los Caldeos, hace un viaje largo, llega a la tierra de Canaán y en lugar de que las cosas se pusieran fáciles, viene una hambruna. Viene una hambruna. Esto pasa en la vida de muchos creyentes, podría decir de todos. Venimos, escuchamos el llamado del Eterno, venimos a la Torá, empezamos a guardar la Torá y entonces surgen dificultades. Por eso es que este camino, dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, es un camino estrecho,
un camino angosto. No es para todos. Si usted, amigo o amiga, o tú que estás ya guardando Torah, veniste a la Torah para obtener sanidad, liberación demoníaca, cancelación de maldiciones, etcétera, etcétera. Si veniste para eso, te vas a encontrar con algo más, que Yahshua va a probar tu corazón. Si solamente quieres solucionar esos puntos que ya dijimos, no perseverarás. Está la parábola de las semillas. La semilla que crece entre espinos muere. Pero si tú quieres seguir al Eterno por quien es Él, en cuanto se presenten las primeras dificultades por seguirlo a Él, seguirás adelante. Como Abraham. Bueno, como Abraham ahora, ¿verdad? Pero después Abraham. Como Abraham. Abraham siguió el llamado de Yahweh. Llegó a donde Yahweh lo envió y a pesar de que hubo problemas en cuanto llegó, no desfalleció. No desfalleció, sino que perseveró. Se fue a Egipto. Se fue a Egipto. ¿Qué le dio fuerza a Abraham para perseverar si ya había hecho un viaje largo? Probablemente ya estaba cansado. Yahshua no le había prometido lo que él anhelaba, que era una descendencia. ¿Qué le dio fuerza? ¿Qué mantuvo a Abraham firme y con ánimo y con ganas de seguir adelante pese a todo lo que después también habría de pasar? ¿Se han preguntado? ¿Cómo poder tenerlo nosotros eso en nuestras vidas? Muy fácil, eso lo vamos a aprender en la Haftará. Vamos a la Haftará, Isaías 40. Vamos a Isaías 40. A veces, sí, estudiar toda la parashá es muy importante, pero a veces hay que ir despacio, analizando, reflexionando en cada punto. Porque muchos dicen, ay, vamos, yo salí de mi pueblo como Abraham. No, no es cierto, porque en cuanto llegan a donde van, a donde dicen que van a guardar Torah, empiezan con problemas y terminan regresándose. Entonces, ¿salieron? No, no salieron. O inclusive, aunque estén en otro lugar, aunque estén en otra ciudad, siguen estando en Babilonia, siguen estando en Ur de los Caldeos, porque eso está en su corazón. Isaías 40, y vamos a leer desde el verso 27 hasta el 29. Ahí inicia la Haftará. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a volverlo a entender, a leer. Jacob está quejándose o está pensando que el Eterno ya lo abandonó. Israel está pensando que a lo mejor el Eterno como que ya no los toma en cuenta. Y el Eterno responde rápido, con fuerza. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Tremendo! ¡Aleluya! Entonces, a ver, tú que eres Kadosh, tú sí, porque hay muchos Kadoshim, muchas Kadoshot, muchos hermanos santos, y yo los amo en Yahshua Mashiach y les bendigo. Esto es para ti, esto es para ti. Obviamente, tú ya dejaste atrás a mi hermano, hermana, que eres santo, que eres Kadosh, ya dejaste atrás Babilonia, dejaste todas las costumbres que tenías antes, te esfuerzas, oras, ayunas, clamas, pero a veces te has sentido cansado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en el mundo encuentras que la gente te trata mal, te hace caras, no te hace caso, te hacen feo, quieren pasar por encima de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso te ha pasado y a veces piensas, ay Padre, ya quisiera que vengas. Harruach bejakalam rimbo. Sí, aleluya, todos los días hay que decir Harruach bejakalam rimbo. Pero en este preludio, Yahweh hoy te da ánimo, te da fuerza y te dice, no me he olvidado de ti.
No me he olvidado de ti, porque yo, dice el Eterno, bendito es su nombre, he creado los cielos y la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Yahweh no se cansa y su entendimiento no hay quien lo alcance. A lo mejor eso que te tiene ahorita, como que te quiso cansar, como que te quiso atribular, más adelante lo entenderás y fue para tu bien. Yahweh te probó y te hizo crecer. Pero hoy, escucha estas palabras, amado Aj, amada Jot Kadoshot. Él te da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Aleluya! Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero tú, amado Aj, amada Jot, que esperas a Yahweh, tendrás nuevas fuerzas. Hasta levanta las manos conmigo. A ver, ¿listos? 1, 2, 3. Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas y levantas las manos. ¡Aleluya! Y así, levantarán las alas. Mantén tus manos arriba. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, cansarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Eso es para ti, no te fatigues. Ánimo, ánimo, ánimo. Yahshua viene pronto y viene por ti. Sigue adelante, persevera. Confía en el Eterno. Él no se ha olvidado de nosotros, pero a veces Él permite, como permitió en Abraham, nuestro padre, que pasemos situaciones para ver, Él lo sabe, Él sabe qué hay en nuestro corazón, pero para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué mantuvo a Abraham en esto, para poder avanzar en tantas pruebas? Podríamos regresar a verlo punto por punto, pero vamos a analizarlo así. Abraham dejó su casa, su país, llegó a tierra extranjera, le vino hambruna, se fue a Egipto, le quitaron a su esposa, después se la devolvieron, regresó a Canaán, tuvo que pelear con reyes, después de que peleó con reyes le volvieron a quitar a su esposa, después de que le volvieron a quitar a su esposa, fue bendecido, se la regresaron, fue bendecido, pero no tenía un hijo. Lo que él anhelaba seguramente desde su juventud, no lo tenía. ¿Qué pasó? Y todavía después el Eterno lo manda, dice, haz un pacto conmigo, haz la circuncisión. ¿Qué mantuvo a Abraham firme, avante, adelante, durante tanto tiempo y durante tantas cosas para no alejarse del Eterno? La respuesta es muy clara, la fe. La fe. Por eso Abraham es Abraham, en este caso Abraham Avinu, el padre en la fe. Vamos a ver esto, amados Ajim, vamos a Hebreos 11. Vamos para allá, vamos a Hebreos 11. Hebreos, la carta a los hebreos. Seguramente tú has escuchado, ustedes han escuchado, usted, amigo, amiga, hermanos nuevecitos, que a Abraham le llamamos el padre en la fe. ¿Por qué? Porque vaya que tuvo fe el varón, vaya que tuvo fe. Hebreos 11, verso 8. Hebreos 11, verso 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en Sucot con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Miren, lo mismo de lo que habla en la Haftará, en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Volvamos a leerlo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bendito es Yahshua Mashiach. La fe, la fe, la fe. Muchas veces hemos estudiado acerca de la fe. La fe proviene, o el término fe proviene del verbo hebreo emuná, la palabra hebrea emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Creer, confiar, obedecer. Tú has escuchado que la gente en el mundo
dice que cree, ¿verdad? Creen en sus ídolos. Tú también dices que crees. ¿Qué crees? Que los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe no es solamente creer, ya lo dijimos, creer, confiar, obedecer. Pero entonces, ¿qué es creer? ¿Cómo podríamos entenderlo? Vamos a Hebreos nuevamente en el capítulo 11, en el verso 1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a suponer que tú le has pedido fuera de Shabbat al Eterno tu esposo o tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente seguir orando, porque la insistencia, la perseverancia en la oración le agrada al Eterno, pero Él ya sabe qué es lo que tú quieres. ¿Quieres tu esposo, quieres tu esposa o tal vez quieres hijos? ¿Qué tienes que hacer? Tener certeza en que llegará. ¿Pero cómo, Roy? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Ahorita? ¿Terminando Shabbat? ¿Llegará? ¿Cuándo? ¿Pero cómo? Es que, pues si aquí no hay nadie, pero ¿cómo? ¿Cómo? Llegará. Pero Roy, ¿cómo? Llegará. Ten la certeza de ello. Tenemos la certeza de que ocurrirá el Natsal. ¿Cómo, Roy? ¿Cuándo? Llegará. ¿Cómo? Pero mañana, en un año, entonces llegará. ¿Llegará? Esa es la certeza. Eso es creer. Muchas veces, cuando nos piden un consejo, les comentamos a las almas, digo, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe en que el Eterno me va a sanar. Así dicen. Bueno, entonces debes de creer que ya estás sano. Pero entonces me dejo de tomar las medicinas. No. Tú debes de creer que el Eterno te va a sanar. Tal vez sea a través de ese tratamiento, tal vez sea a través de un milagro, pero debes de creer que te sanará. No tienes tú que cambiar o condicionar lo que el Eterno hará y cómo lo va a hacer. Si estás enfermo, sigue tu tratamiento. Puede ser que el Eterno al final del tratamiento o a la mitad o al inicio te sane, pero tienes que terminarlo. Y si es un medicamento que llevas muchos años tomando y que probablemente te han dicho que sea de por vida, puedes llegar en el momento en el que menos te esperes que el Eterno te haga notar a ti, a través del doctor o a través de muchas cosas, que ya no es necesario, porque ya estás sano. ¿Sí me doy a entender? Eso es la fe, eso es creer, tener la certeza de que ocurrirá. Pero lamentablemente el pueblo muchas veces no tiene fe, porque quieren encuadrar cómo va a obrar el Eterno para hacer sus milagros. Y eso no es fe. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo tengo fe en que el Eterno me va a sanar, entonces tengo que dejar de tomarme la medicina, o tengo que hacer esto, o tengo que hacerlo. No, tú ten fe en que el Eterno te va a sanar. ¿Cómo lo hará? Eso depende de Él. Eso depende de Él. Tú ten fe en que estarás sano. Tú ten fe en que serás bendecido. Tú ten fe en que tendrás tu esposo, tu esposa, en que tendrás un hijo. ¿Cómo lo hará el Eterno? ¿Cuándo lo hará? Eso es cosa de Él. Eso es cosa de Él. Eso es algo que solamente Él sabe. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver Romanos. Y aquí nos va, está de fuego. Romanos 10. Nos vamos a confrontar, amados Ajim, para ver si realmente tenemos fe. Romanos 10, en el verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Muchas veces, en muchas almas, no digo una, ni dos, ni tres, en la mayoría de las almas, nos damos cuenta de que no saben escuchar. No escuchan, oyen. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Sí. Si tú escuchas, debes de buscar comprender la información que te están dando. Hay personas, hace poco, un alma me pidió una administración y me decía, es que yo quiero pedir un perdón por esto. Me decía, no lo necesitas. Pero es que miren, y me quería seguir hablando. Le tuve que interrumpirle, no. ¿Quieres saber lo que tienes que hacer o quieres que yo te escuche? Porque si tú quieres que yo te escuche, entonces no hablo.
Entonces ya la persona recapacitó y me dijo, no, a ver, dígame, no, tú no tienes que hacer esto porque tu pensamiento no está correcto. La mayoría de las almas no escuchan. Se les dice, ¿tú crees que Yahshua es Elohim? Bueno, es que tal vez cuando Él venga nos lo revelará. No, es que no oyen la palabra del Eterno. No escuchan la palabra del Eterno, solo la oyen. Por eso no entienden. ¿Qué fe tendrá alguien que no entiende o que no cree que Yahshua es Elohim? Ninguna. Por eso después llega un diablo y los toma y se vuelven unos traidores de primera, porque no tienen fe. Son como costales disfrazados con kipa y con talit. Están vacíos. Por eso Yahshua les decía sepulcros blanqueados, porque no entendían, estaban llenos de muerte. ¿Sí me doy a entender? Analicemos cada uno. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes la certeza de lo que vendrá, de que Yahshua vendrá, de que Yahshua está contigo, que te dará fuerzas, etcétera, etcétera? ¿Has oído, has escuchado su palabra? ¿La has entendido? Porque a lo mejor has escuchado durante 10 años o durante muchos años que debes guardar el recato y no lo guardas. Porque has escuchado durante 10 años que debes de comer kosher, de cuidar las cosas que comes y sigues comiendo inmundo porque no te pones a leer lo que te comes. ¿Sí me doy a entender? Porque has escuchado o has oído durante 10 años que no debes de hacer chisme ni de crear división entre los hermanos y es lo que sigues haciendo. Entonces no tienes fe, aunque tú digas, con mucho respeto lo digo, que tienes fe. Te estás engañando. No has oído la voz de Elohim, no has escuchado la voz de Yahweh. Aquí mismo en Romanos vamos a ver Romanos 5. Esto tiene que ser así, amados Ajim, porque si no habláramos de esto, las almas se engañarían, perderían el tiempo y al final, cuando venga Yahshua, no se irán en el Natsal, sino que se quedarán para el lloro y el crujir de dientes. Nosotros no queremos eso, queremos que todos nos vayamos en el Natsal, o bien los que el Eterno disponga que se quedan aquí en la tierra serán guardados, pero así, en santidad, totalmente libres, no con nada de pecado, totalmente sin pecado. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Elohim por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe. Entonces ya dijimos creer, confiar, obedecer. Creer, tener la convicción de lo que se espera. Creer, escuchar la voz de Yahweh y obedecerla. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Esta parte a mí me gusta mucho, muchísimo, muchísimo. Si yo digo que creo, confío y obedezco, tengo certeza en lo que vendrá, que es la salvación, que es el amor de Yahshua, etcétera, etcétera, la bendición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene una prueba, mi paciencia y mi fe no tambalean. ¡Qué tremendo! Ahí es donde empieza a sembrarnos el Eterno a todos. Punto y aparte, si alguien dice que guarda la Torah y no la guarda bien, no tiene fe, no cree, porque no obedece. Punto y aparte. Si hay personas que te dicen, no, el Shabbat no es, la circuncisión ya no es, aunque digan que crean, aunque digan que tienen fe, no tienen fe porque no creen y no obedecen. Bueno, si tú, amado Aj, amada Jot, que eres Kadosh o que estás en proceso de santificación, torpezas y tonterías cometemos todos, pero tú te estás esforzando y estás dejando todo atrás y te viene una situación, una prueba ni siquiera como las que pasó a Abraham, porque él solamente pasó ese tipo de pruebas. Nadie de nosotros ha llegado a eso, pero vamos a suponer que tienes un problema, una situación. ¿Qué debes de tener de inmediato si tienes fe? Paciencia, porque es uno de los frutos del Ruach HaKodesh. Gozo, paz, paciencia. Entonces aquí lo vemos. Y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Para decir esto, hay que pasarlo.
A veces nosotros queremos hacer algo y pensamos que saldrá rápido y saldrá bien, pero todo empieza a no salir como lo esperamos. Y no es por un ataque demoníaco, sino porque el Eterno dice, a ver cómo está tu paciencia. Tú tienes que darte cuenta si eres paciente o no. Un ejemplo muy vago, si tú quieres. Llevas prisa, necesitas hacer fuera de Shabbat una compra. Llegas a la caja a pagar y hay una fila muy larga y además la cajera es nueva. Y entonces empieza, ya sabes, ¿no? A pasar los productos y no pasa. Y cuando pasa marca otro código, este supervisor, venga, y tú estás formado en la fila queriendo arrancarte los cabellos porque ya te quieres ir, porque llevas prisa. ¿Qué tienes que hacer? Tener paciencia. ¿Y cómo vas a tener más paciencia, hermano, hermana? El Eterno permite que pasemos más situaciones como esas para que aumente nuestra paciencia. Obviamente esto es algo muy vago, muy sencillo, muy ligero, algo de la cotidianidad, pero a veces vienen pruebas y situaciones donde el Eterno quiere probar nuestra paciencia, porque esa paciencia, dice aquí, vamos a volverlo a leer, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Por eso muchas almas fracasan en el camino de la Torah, porque quieren que su vida se les resuelva. De entrada vienen buscando la solución a sus problemas y no vienen buscando a Yahshua. Ese es el primer error. Segundo error, vienen buscando la solución a sus problemas y la quieren rápido. Y como sus problemas no se resuelven rápido, no tienen paciencia. Y en cuanto viene otra prueba para probar su paciencia, explotan, estallan y ya no perseveran. Ya no perseveran. Casos, lamentablemente, vimos muchísimos. ¿Serás tú alguno de ellos? Yo deseo que no. Yo deseo que no. Pero estamos en los últimos tiempos y la apostasía es una señal de que Yahshua viene pronto. Espero que todos los que estemos estudiando hoy no sean parte de la apostasía, pero lamentablemente he sabido de varios que ya empezaron poco a poco a alejarse del camino de la Torah. Empiezan a volver a idolatrar a San Trabajo. Se les hace una invitación y dicen, no puedo por mi trabajo. Bueno, pues que tu Dios trabajo te ayude cuando necesites algo, alguna cosa. No va a ser así. Dense cuenta, están cayendo en idolatría. Bueno, regresemos entonces. Si tú tienes fe, cuando viene una situación, te tienes que gozar. ¿Cómo? ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿Por qué? Pues porque no es lo que estamos acostumbrados. Pero si viene una tribulación, pídele al Eterno, clama al Eterno, ora al Eterno, gime al Eterno y en eso te gozarás. ¿Por qué? Porque siente uno la bendición de Yahweh al estar clamando y gimiendo por tantas necesidades que a veces hay. Y entonces oras, clamas, gimes, ves la mano poderosa del Eterno a tu favor, dándote fuerzas, dándote ánimo, y después todo lo que estaba afligiéndote se resolverá, porque lo dice la palabra. Bendito es Yahshua HaMashiach. Voy a hacer un repaso de este punto. Muchos dicen que creen, tal vez de cada 100 creyentes, solamente 10 tienen fe, porque cuando les sobrevienen pruebas, no desmayan estos últimos 10. Estos 10 no desmayan, sino que claman, gimen y buscan a los Kadoshim. Vuelvo a repetir, los 10 que tienen fe, cuando les sobrevienen pruebas, no desmayan, claman, oran, gimen y buscan a los Kadoshim. ¿Y el resto qué hace? Los 90 restantes. El resto pide oración y espera que mágicamente se resuelvan sus problemas para seguir viviendo igual que cuando no creían. Es triste, pero es la realidad. Mucha gente y muchos que dicen ya llevar años estudiando Torah, llaman, Roy, por favor, ore porque estoy enfermo, Shalom. Y entonces ellos no oran, sino que se recuestan en su cama a esperar la sanidad. ¡Qué terrible! Pero es así, amados, es así. Ustedes tienen que darse cuenta. El primero que tiene que orar, clamar y gemir es quien pide la oración y después pedir la oración. Entonces nosotros nos sumamos a su oración y el Eterno, por su gran poder y su inmensa compasión, hace su obra. Si se tiene fe, cuando faltan las fuerzas, no se llora como bebé.
se acude a Yahweh, quien da de su Ruach HaKodesh en potencia, para no desmayar. Eso está en la carta de Santiago. Permítanme, si no me recuerdo, es Santiago 5:13. Porque eso es bien común. Ya, amados, tienen que empezar a crecer. Tienen que empezar a madurar, a dejar de tomar lechita, a dejar de llorar como bebés. Hay situaciones, hay problemas, sí, claro que sí. Y nosotros nos unimos todos los días a sus oraciones. Pero ya, hay que dar el paso. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante jalel. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Pero entonces, ¿qué dice aquí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame al Roe. No, primero haz oración y después llámanos y con mucho gusto nos uniremos a tu oración. Así tú, amado Aj, amada Jod, serás fortalecido, serás bendecido y entonces ocurrirá en ti esto. Pero los que esperan a Yahweh, Isaías 40:31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Aclaro, no quiere decir que no llames a tu Roe cuando tengas alguna pregunta, no. Primero ora tú y después llama a tu Roe. Para eso estamos, pero tienes que experimentar esto, tienes que experimentarlo, que tú ores primero y que recibas respuesta a tu oración, que tú tengas un milagro presente en tu vida. Aleluya, y vamos a apurarnos porque queda poco tiempo. Muy bien, la fe se tiene que ejercitar, la fe se tiene que ejercitar. Si tú y yo no pasáramos nada, ¿cómo ejercitamos la fe? Amén. Por eso Abraham fue el padre en la fe, porque las pruebas que él pasó, nadie jamás las ha vuelto a pasar. Abraham fue el hombre más bendecido, pero también el más probado. ¿Amén? Tienes que pasar cosas, tengo que pasar cosas. No queremos, pues deberíamos de querer, porque si las pasamos, no deberíamos de tenerle miedo a los problemas, porque si pasamos problemas, veremos la gloria de Yahweh en nuestras vidas, como la vio Abraham. Santiago 1:6, yo voy para allá, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón. Amén. Entonces, si pides, pide con fe y no dudes, ten certeza y así ejercitarás la fe. ¿Por qué debo pedir, Roe? Por todo. Por todo. Si tú eres zapatero y vas a arreglar unos zapatos, pídele al Eterno que te ayude a arreglar bien esos zapatos. Si no lo haces, te van a quedar chuecos y luego el cliente va a padecer, bueno, ya lo verás tú con los zapatos chuecos. No, si tú eres programador, pídele al Eterno que te ayude a hacer bien ese programa. Si tú eres esto, si tú eres lo otro, si tú eres aquello, pídele al Eterno y ejercitarás tu fe. Ay, Roe, pero ¿a poco si yo soy zapatero de 40 años y si ya sé hacer mi trabajo, te sorprenderás, porque 40 años has hecho los zapatos los has arreglado tú solo, pero hoy, si tú decides cambiar fuera de Shabbat y pedirle ayuda al Eterno en eso, verás que serás más rápido, que serás más eficiente y que los zapatos quedarán bien para cabo del Eterno. Ponlo a prueba, si no me crees, ponlo a prueba. Ora por todo, por todo, por todo, por todo. Amén. Aleluya. Muchas almas nos piden oración por esto, por lo otro. Esa oportunidad es para ti. Ora y ora tú, y nosotros también, pero ora tú para que veas la gloria del Eterno, para que veas la cabó del Eterno y te goces y aumente tu fe. Vamos a ver esta cita, apúntenla, Juan 11:40. Es que hablar de la fe, hablar de Abraham, hablar de la Torá, es algo hermoso. Juan 11:40, Yohanan 11:40, dice, permítanme un momento, Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la cabot de Yahweh? Entonces, está bien, pide oración, pero también oras, tienes que orar tú. Si tú ya dices que tienes fe, ya dices que oras, ya dices que eres santo, que eres kadosh, vamos a hacernos esta pregunta. Tú dices que crees, yo digo que creo. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos con problemas?
¿Vivimos con escasez? ¿Vivimos con carencias? ¿Vives con sufrimiento, con tristeza, con depresión, con no perdón? ¿Lloras y tienes cara de amargado mientras todos alrededor viven felices? Bueno, si tú dices que tienes fe, que oras, que clamas, que gimes, pero tienes todo esto, sufrimiento, escasez, carencias, tristeza, depresión, etcétera, 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 tengo una mala noticia para ti. Tu fe no es cierta. No es fe. No crees. Eres incrédulo. Esa es la verdad. Y no recibirás las bendiciones de la Biblia a menos que te arrepientas. ¿Por qué? Porque dice en la palabra, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y no estás pidiendo caprichos, pero el que tú no tengas para tu sustento y para cumplir con las obligaciones con tus hijos, no es una bendición. Y tienes que darte cuenta. Andas buscando quien supla tus obligaciones con tus hijos, tus obligaciones con tu familia, porque tú no eres capaz de hacerlo, porque estás bajo maldición, a pesar de que digas que tienes fe. Abre los ojos. Yahshua no nos prometió que íbamos a ser ricos, pero sí nos prometió que todo lo que necesitemos se lo pidamos a Él y Él nos lo dará. ¿No me crees? Velo en la Biblia. Así es. Entonces, la idea, amados Sahim, de estudiar la vida de Abraham no es nada más ver todas las pruebas que él pasó. No es nada más, porque eso lo repito, como Abraham, decía nuestro amado Roe, habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán. ¿Se lo entendieron? Sí, aleluya, están riendo. A ver otra vez. Habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán. No es nada más ver en Abraham, nuestro padre, Abraham Avinu, todo lo que él pasó, sino todo lo que tú estás pasando y ver cómo estás saliendo de ello. Si estás saliendo adelante o si te estás quedando atrás. Amén. Vamos a terminar la Haftará y con esto terminamos la Parashá, amados Sahim. Vamos a regresar a Isaías 41. Anímate. Si te estás dando cuenta que no estás bien, que no has tenido fe, anímate. Haz las cosas bien, corrige pronto, sí se puede y falta poco tiempo, así que no te tardes. Isaías 41, verso del 1 al 10. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en Shalom, caminó por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada uno ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. ¿Ya ven? El Eterno permite que pasemos cosas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás los que tienen contienda contigo, no los hallarás. Serán como la nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Yahweh, tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu ayuda, dice Yahweh, el Kadosh de Israel, tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y moldearás, collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Yahweh, te gloriarás
en el Kadosh de Israel. Bendito es Yahshua HaMashiach. El Eterno quiere que pasemos cosas, aunque no nos gusten, aunque a veces no las prefiramos, pero necesitamos pasarlas para ver su ayuda y su bendición en todo momento. Si estuviéramos detrás de una vitrina, solamente nos empolvaríamos, nos pondríamos tiesos y nada bueno ocurriría con nosotros. Pero todo lo que se guarda atrás de una vitrina, tarde que temprano, termina por ponerse feo, por ponerse inservible. ¿Por qué? Porque no se usó. ¿Sí? Si tú metes un libro detrás de una vitrina, tarde que temprano se pondrá amarillo y dejará de funcionar. Ejercitemos la fe. Ejercitemos la fe orando por todo, a cada momento y sin desmayar. Abraham pasó todas estas pruebas, amados Sahim, y dejó de ser Abraham. Después del pacto, se volvió Abraham. Tú vienes del mundo, yo vengo del mundo. Éramos como éramos antes, ¿ya dejamos de serlo? ¿Ya vivimos diferentes? ¿Las pruebas y las tribulaciones te han hecho un mejor creyente o te han hecho que vivas igual? Voy a dejarlos con este ejemplo así muy cortito. Se lo he platicado a muchas almas por teléfono. Las personas son como cebollas, ¿sí? No te imagines al aroma, no es por eso, no. Las personas creen que son como cebollas. ¿Por qué? Porque si tú compras una cebolla en el súper, fuera de Shabbat, y ves que la parte de afuera está un poquito fea, se la quitas y ¿cómo queda la cebolla, Hayot? Bien, ¿verdad? No vamos a decir que bonita, pero se ve bien, ¿sí? Ya a lo mejor la cáscara, todo eso ya estaba feo, le quitas esa parte y se ve bien. Pero ¿qué pasa si la cebolla está podrida por dentro? Aunque le quites lo de afuera, lo de adentro ya no sirve. Así son muchas veces los creyentes o los que se dicen creyentes. Quitan lo de afuera, se ponen el talit, se ponen la kipa, se ponen los tzitzit. Dicen que empiezan a estudiar Torah, eso es la capa de afuera, pero su corazón está podrido. Y entonces cuando llegan las pruebas y las tribulaciones, fracasan y apostatan. Tengan mucho cuidado, tengamos todos mucho cuidado. Hay que animarse. Las pruebas que pasamos no las queremos, pero deberíamos quererlas porque nos ayudarán a crecer. Todo lo que sucede en Yahshua HaMashiach, es para nuestro bien. Porque hay gente que dice, no, todo lo que sucede en mi vida es para bien y están bajo maldición. No, hay que hacer la diferencia. Una prueba y una tribulación es que a lo mejor tú estás haciendo un trámite y no te dan respuesta. Y el Eterno te puede probar tu paciencia, o que tú estás haciendo algo y no sale como tú quieres. Pero el que vivas en amargura, en odio y en escasez, el que no puedas cumplir con las obligaciones que te corresponden con tu familia y con tus hijos, con tu esposa, eso es maldición. El que no tengas para comer no es una prueba, eso es una maldición. Vean la diferencia. Abraham pasó pruebas, tribulaciones, pero no estuvo bajo maldición. Analicémonos cada uno, amados Sahim, pero hoy quiero cerrar con esto para los Kedoshim. Amados hermanos y hermanas, tú eres Kadosh, te guardas, estás bien, bendecido, gracias al Eterno. Nos van a venir todavía cosas que vamos a pasar. Viene una temporada compleja, no desfallezcas. ¿Te falta fuerza? Pídele al Eterno. ¿Te falta fe? Pídele a Yahshua. Yo se lo he pedido. Y se lo sigo pidiendo. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Eterno por su palabra y pidamos más fe. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos gracias, Adón, por esta preciosa administración. Gracias por permitirnos, porque es de tu palabra, Abba. Gracias por permitirnos reflexionar y aprender más de nuestro padre Abraham, quien después sería Abraham. Porque tú, Abba Kadosh, cambiaste, bendito Elohim Yahweh, todo en él hasta volverlo una nueva, ¿por qué no decirlo así? Una nueva creación, porque salió de la idolatría para ser el Padre de las naciones, bendito Yahshua HaMashiach. Así queremos ser nosotros como Él, ser como tus siervos, como los apóstoles, que eran pescadores y terminaron siendo pescadores de almas, pescadores de hombres. Padre amado, aumentanos la fe, levantemos nuestras manos, aumentanos la fe, danos más fe, danos más amor por ti. Llénanos de tu bendito Ruach HaKodesh para que, como dice en tu palabra, bendito Yahshua HaMashiach, nos llenes en fuerza, en potencia física, espiritual, mental y de todo tipo en plenitud. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen. Y ahora exaltemos al Eterno con esta jalel, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach.